Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el viernes 10 de enero. Es una fecha ya penúltima porque mañana terminamos la etapa de transición de la Navidad hasta que el día domingo amanezcamos con el tiempo ordinario. Estoy enterado que ha habido unos inconvenientes porque algunos predicadores van un día atrasado en el Evangelio, en las lecturas, porque ellos han tomado la lectura del día y yo les decía que iba a tomar el día de la semana, en este caso viernes después de Epifanía, no coincide con el 10 de enero, pero ya solo nos queda el día de mañana y el domingo todos nos vamos a emparejar y el domingo celebramos la fiesta del bautismo y ahí vamos a estar a tono entre todos los predicadores. En la primera parte estamos terminando esa dimensión eclesial. La dimensión eclesial de la familia que usted sabe, Monseñor, hemos dicho como un gran catequista, nos ha dado una verdadera cátedra, una verdadera formación e información de cómo se mira, cómo se estudia a la familia. La familia no es solamente dos personas que se quieren y ahí está, no. La familia es un proyecto de Dios. La ha creado Dios. De hecho, ahora vamos a ver el llamado que Monseñor hace a la juventud. Por lo menos tenemos dos testimonios, un colombiano y una muchacha huérfana. Dos testimonios que son suficientes para poder tomar cartas en el asunto y que la juventud tome en serio el papel de formar una familia. Oigamos a Monseñor. Yo creo que aquí se ven reflejadas muchas situaciones familiares. Yo lo digo con dolor, queridos hermanos, y no por ofender a nadie, sino porque si miramos de verdad el mal que nos rodea, tengamos la valentía de hacer lo que me decía una huérfana abandonada de sus padres, pero que ya le llegaba la hora de casarse. Yo me cuido, me decía, porque quiero dar a mis hijos lo que mis padres no me pudieron dar. Así retoñaría una humanidad nueva. No lo digo por ofender a nadie, pero si de verdad somos un conjunto de familias desintegradas, procuren, sobre todo los jóvenes, ir creando familias que sepan dar a sus hijos lo que tal vez ellos no pudieron recibir de la desintegración de sus padres y de sus madres. No lo digo por ofender, de verdad. Lo digo porque yo quisiera para nuestra patria unas células familiares, eclesiales, más sanas. Lo digo porque desde la Iglesia yo veo también que las grandes deficiencias de nuestro cristianismo que nos ha definido hoy Medellín, supersticiones, tradicionalismos, escándalos de la verdad que la Iglesia predica, y cuando se tiene dinero hasta publicar esos escándalos como si se tratara de defender verdaderos valores, no se dan cuenta que están defendiendo lo indefendible, la mentira, la falsedad, un tradicionalismo sin vida y mucho peor, unos intereses económicos a los cuales lamentablemente la Iglesia sirvió, pero que fue pecado de la Iglesia, engañando y no diciendo la verdad cuando había que decirla. Hoy queremos decirle también a ustedes, queridos hermanos, engañados tal vez, que la verdad está aquí, en una fe, en un cristianismo que adore a Dios y que dé a las cosas de la tierra sus valores relativos,
no absolutos, y que hay que educar a los hijos que nacen, no en esas tradiciones envenenadas, sino en la verdad pura que brota del Evangelio, y la que yo quisiera dar de verdad. No me desfiguren mi palabra, no me desfiguren mi buena intención de darles una vitalidad de cristianismo, tal como creo que la Iglesia la está señalando desde el Concilio Vaticano II, desde las reflexiones de Medellín, que ya acusaban un sentido familiar equivocado, pero que era necesario volverlo a enderezar. Trabajemos todos, hermanos. Tengo una carta a mi lado, no tendré tiempo de leerla, de un colombiano que migra a su tierra y dice: lo saludo, dejo esta carta con un amigo, yo me voy. Lo saluda un ex católico que no cree ya en la Iglesia, pero que siento irme ahora cuando vale la pena ser católico. Rece por mí, para que esa fe que usted predica y que ese pueblo está creyendo me llegue a llenar lo que no me llenó la fe que me dieron antes. Queridos hermanos, por eso es que hay familias donde no se forma la fe, porque se están dando unas tradiciones envenenadas de intereses económicos, políticos, revueltos con cosas de fe. Se quiere una religión que ampare únicamente esos intereses, y cuando la Iglesia reclama los egoísmos y los pecados y los abusos de esas categorías, ya la Iglesia se aparta y se van con todo y sus hijos a seguir viviendo unas tradiciones que no son las verdaderas cristianas. Formadoras de la fe tienen que ser las familias, pero de familias que de veras hagan eco a esta juventud que siente otras inquietudes. Tuve una reunión con unos jóvenes hace poco y me decían: usted no comprende lo difícil que es nuestra situación. Nuestros padres nos dicen que no nos reunamos porque eso es muy peligroso, que para qué nos metemos en líos. Yo no les digo que se metan en líos, les dije, sino que estudien la fe que Dios les pide a ustedes y sean nobles, sinceros como jóvenes, y si de verdad encuentran la verdadera religión cristiana, tengan el valor de decir: la sigo a pesar de todo, o mejor decir: no la puedo seguir, pero no la puedo engañar siguiéndola a medias. Esta es la dimensión eclesial de la familia. Escuchando a Monseñor Romero como catequista, como verdadero catequista de la arquidiócesis, hay cosas que de verdad no las escuchamos en otros labios. Poca gente tiene el valor de reconocer, decimos, de poner los puntos sobre la I, de llamar las cosas por su nombre. ¿Cuál es el problema que la familia sea tan desintegrada? El mismo testimonio de las familias. La familia no ha sido bien formada. Y muchas veces a la familia no le interesa formarse. Y por no querer formarse y por no estar bien formadas, malforman a sus hijos, hijas. Y terminan como el caso del colombiano que se va, ex católico, pero reconoce que aquí en el país hay verdaderamente fe, verdaderamente iglesia. Quiera Dios que esta fe de ustedes me llene. Lo que no me llenó, la formación que me dieron. Este es un caso de un colombiano que regresa a su patria y ha tenido la experiencia de estar con la iglesia de Monseñor Romero. Valiente la muchacha huérfana, abandonada por sus padres, y ahora le toca el turno a ella. Se va a casar. Quiere ser mejor que sus papás, quiere darle a sus hijos lo que los papás no le dieron a ella. Valiente. Y aquellos jóvenes, los jóvenes que le dicen: Monseñor, viera qué difícil es para nosotros, ni se imagina. Nuestros papás nos dicen que no vayamos a las reuniones porque son muy peligrosas. Peligrosas. La verdad siempre es peligrosa. Que no quiere que nos metamos en líos. No se metan en líos. Yo no les digo que se metan en líos. Pero sean fieles. Si van a seguir la iglesia, síganla de verdad. Si no, no la sigan a medias. Y la iglesia, en medio de esta malformación de la familia, tiene culpa.
porque la iglesia no siempre ha sido testimonio. Le ha gustado a la iglesia aliarse al poder político, al poder social, al poder económico, al poder religioso. No ha sabido llamar las cosas por su nombre, y por eso la iglesia en la historia tiene semejantes manchas oscuras, feas, porque no fue coherente con el Evangelio. Y ahora, Monseñor concluye, esta es la dimensión eclesial de la familia. La familia tiene una función eclesial. No es cualquier función. No es reproductora de la vida solamente. No. Es célula de la sociedad. Es núcleo del pueblo. Es formadora de personas. Es promotora de desarrollo. Educadora en la fe. La familia tiene un papel preponderante y ya hemos estudiado las dos dimensiones, la dimensión humana, y ahora estamos terminando la dimensión trascendente y eclesial. Mañana, primero Dios, estaremos comenzando a estudiar esa revelación de Cristo en la familia. Las lecturas para el día de hoy, les decía que hay algunos casos que andan estudiando otro porque no coinciden, pero es normal, la semana de transición, algunos toman el día, no la fecha. Yo estoy tomando el día, no la fecha. Yo no estoy en el 10 de enero, yo estoy en el viernes después de Epifanía, por eso no coinciden las lecturas. La primera lectura es de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 4 al 13. Dice lo siguiente: todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es el que vino con agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu, que es la verdad, da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Si aceptamos el testimonio humano, más convincente es el testimonio de Dios. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio. Quien no cree deja a Dios por mentiroso, al no creer el testimonio que Dios ha dejado acerca de su Hijo. El testimonio declara que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Quien acepta al Hijo posee la vida. Quien no acepta al Hijo de Dios no posee la vida. Les escribo esto a ustedes, los que creen en la persona del Hijo de Dios, para que sepan que poseen vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos en la transición. Estamos dejando el tiempo de la Navidad, que ha sido muy bonita. Para este servidor ha sido muy instructiva. Hemos tenido bastante formación con Monseñor Romero y las lecturas que hemos tomado. Pero tenemos que iniciar la catequesis del año litúrgico, que estamos a punto. Apenas el domingo comenzamos ya el tiempo ordinario. Es una fiesta del bautismo del Señor, pero es el primer domingo del tiempo ordinario. ¿Qué encontramos en esta carta, la primera carta de Juan? Yo les decía que estamos en las conclusiones de la carta. Solo nos queda mañana para terminar el estudio de este cuerpo juánico, de este equipo que escribió estas cartas, escribió el Apocalipsis y escribió el Evangelio. Y tienen una finalidad de invitarnos a centralizar todo en nuestra fe. ¿Creen o no creen? ¿Creen en el testimonio humano? Bueno, crean más en el testimonio divino. Si le creen a un hombre que da un testimonio, ¿por qué no le van a creer al Espíritu que da testimonio de su Hijo? Eso es un desafío, saber creer. Ustedes han vencido el mundo. ¿Sí? ¿Con qué? Con la fe, porque cree. El que cree vence el mundo.
Y hay tres elementos aquí que hacen ver que realmente Jesús es un vencedor y que Jesús es el Hijo de Dios. Tres testigos, tres elementos: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu descendió sobre Jesús, el Espíritu acompaña a la comunidad, el agua se revela en el bautismo, el agua se revela por el diluvio, sanador de todo, el agua reflejado como signo de liberación cuando pasaron el Mar Rojo, el agua signo de extremada liberación cuando cruzan el Jordán, y el agua cuando sale del costado del pecho de Jesús como signo de que comienza una nueva vida, una nueva creación. Y tenemos la sangre que se nos hace bebida y que se convirtió en el nuevo elemento de celebración como es la Santa Eucaristía. El vino se convierte en sangre mezclada con el agua, y el elemento sangre también acompaña a los mártires. Los mártires dan su sangre y con esa sangre dan testimonio de que pertenecen a Cristo. El agua, la sangre, el Espíritu. Si esos tres elementos están en ustedes, ustedes son de Dios. Si ustedes creen en el testimonio del Hijo del Hombre, en el testimonio del Padre, este es mi Hijo. Si le creemos, somos de Dios. Si no le creemos, no somos de Dios. Este es el epílogo, es la parte final, la conclusión de la primera carta de Juan. Ya en el tiempo ordinario vamos a comenzar con la lectura del Antiguo Testamento, pero ahorita en esta transición nos estamos yendo para comenzar el tiempo ordinario y dejar ya en suspenso todo el tiempo de la Navidad. ¿Aceptan ustedes al Hijo? Bueno, entonces ustedes aceptan al Padre. El que acepta al Hijo tiene vida eterna. Yo les escribo esto para que sepan que tienen vida eterna. La dicotomía en aquel tiempo era creer o no creer en Jesús. Cuando viene la persecución, proclamar que Cristo vive, que Cristo es mi Señor, era motivo de muerte. Y muchos y muchas, para no ser martirizados, decían: yo no creo en Cristo, y les perdonaban la vida. ¡Qué cobardía! Pero el que proclamaba: yo creo en Cristo, entonces los mataban. Eran mártires, derramaban su sangre, pero pertenecían y pertenecen y son nuestros lindos testimonios de iglesia. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Gracias a esos mártires que no fueron cobardes, a estos que dijeron: yo creo en Cristo, estamos hablando de la década del 90, finales del siglo I, fueron valientes. Les cuento que una vez, en el 94, fuimos con un equipo a misionar a la costa atlántica de Nicaragua. Eran los tiempos de Violeta Barrio de Chamorro. Un gobierno, a mi juicio, nefasto. Dejó morir de hambre mucha gente. Pero los Estados Unidos manipuló eso y hizo que ganara la señora Violeta. Y Violeta llegó a borrar todo lo bueno que habían hecho los sandinistas. Vimos varias escenas tétricas, personas que morían de malaria, los vimos con el equipo, cuando se podían curar con una inyección que valía $1, pero el gobierno no daba ese $1 para que la gente viviera y se morían. Lo vimos. Allá en un pueblo que se llama Guaslala, participamos de una Eucaristía inolvidable. Tenía muchos elementos de la teología de la liberación. No tengo cómo describirles lo que vimos en esa Eucaristía. Pero cuando usted podía
decir un amén en esa misa, estoy seguro que se le hubiera erizado el pelo. Había en ese momento un gran sentimiento y la misa era una misa de batalla. Hay que ver el epíclesis. Por Cristo, con Él y en Él, a ti. Era una multitud de voces con el puño en alto. Y no estaban haciendo ningún mitin. Era la Santa Misa. Era ejemplar. Fue ejemplar. Nadie estaba distraído. Había una concentración. La predicación completamente liberadora. Resistiendo al gobierno de Violeta. Eran cooperativas de campesinos que los sandinistas habían formado. Y ahí, yo puedo decir, ahí había fe. Ahí no había miedo. No digo que los iban a matar, pero proclamaban su fe como verdaderos héroes, como verdaderos mártires de la fe. Cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, el clamor en todo el templo era, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. No era así musitado, calladito, no, era con energía, puño en alto. Guaslala, lo recuerdo muy bien. Cada vez que leo estas cartas de Juan, el recuerdo de Guaslala en Nicaragua viene a mi mente. Hay lugares en donde de verdad se cree en Dios, y los que creen en Dios están dispuestos y dispuestas a dar su vida por eso que profesan. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 16, y dice lo siguiente. Mientras Jesús se encontraba en un pueblo, se presentó un leproso, el cual, viendo a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicaba, Señor, si quieres, puedes sanarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda sano. Al instante se fue la lepra y Jesús le ordenó, no se lo digas a nadie, ve a presentarte al sacerdote y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Su fama se difundía de suerte que una gran multitud acudía a escucharlo y a sanarse de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios a orar. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Perdonen que me ha dado una de esas gripes traicioneras, de estas que no avisan que vienen en camino. Lucas capítulo 5. Ayer meditamos Lucas 4, cuando Jesús daba a conocer su plan en la sinagoga de Nazaret. Y ahora ya está cumpliéndose esa profecía. Esto que acaban de escuchar, decía ayer, se cumple en mí. Yo he sido enviado a sanar. Y aquí tiene un caso de sanación. Va a llegar más adelante un endemoniado. Yo vine para dejar libres a los oprimidos. Y los liberaba. Y un cojo, y un ciego, y un sordo. Y Jesús cumple la misión que anunció en la sinagoga de Nazaret. En el contexto de la transición del tiempo de Navidad al tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta estos textos no correlativos. Esto no es correlación. Solamente nos está diciendo, aquel niño Jesús está cumpliendo su misión. Vino como Salvador del mundo y miren, ayer presentó su plan en la sinagoga de Nazaret y ahora está sanando. El leproso que se le acerca ha oído hablar de Jesús. Si quieres, no es si puedes, si quieres,
puedes sanarme. Si quiero, para eso he venido. Lo tocó. La ley de Moisés dice no tocar a un leproso porque la lepra es contaminante y si lo tocas cometes pecado. Jesús no le importa el pecado que dice la ley de Moisés. Hubiera podido sin tocarlo, queda limpio. No, lo tocó. Desafió la ley de Moisés. Si quiero, extendió su mano, lo tocó y se fue la lepra. Eso sí, secreto mesiánico, no se lo digas a nadie, pero ve al sacerdote, lleva la ofrenda de tu curación. Si eres pobre, 2 pichones, como hemos estudiado de María y José. Si eres medianamente pudiente, lleva un cordero, un cabrito. Y si eres muy hacendado, de muchos bienes, lleva un toro. Así era, pero lleva la ofrenda. Según la condición de vida que tengas, tú lleva tu ofrenda. Dile al sacerdote, ven, fíjese que yo estoy limpio, quiero que me declare sano. El sacerdote en el templo con un palito revisa dónde estuvo la lepra y él puede decir, sí, está sano. Le quitaba la campana porque a ellos les daban una campana al leproso para que siempre anduviera sonando la campana, para que nadie se acercara porque se podía contagiar. Y el que tocaba a un leproso era un maldito. Y a Jesús no le interesa que lo considere maldito. Lo tocó, lo sanó. Y Jesús subió a orar. Era su estilo. Me voy a orar. Porque la misión que está cumpliendo Jesús no es pequeña. Es una misión de liberar a los oprimidos por el diablo. Entonces, en este periodo de transición, baste decir que aquel niño, que como decía Simeón, era un niño de contradicción. Aquí está una contradicción. Y a ti una espada te traspasará el alma, le dijo a María. Sí, ese niño está ya grande, cumpliendo la misión. Usted y yo que llevamos años, a lo mejor más que yo, estudiando la Sagrada Escritura, nos basta saber que Jesús es el Hijo de Dios, como decíamos en la primera lectura, en esa primera carta de Juan capítulo 5, del 4 al 13, porque profesamos a Jesús por el Espíritu, por el agua, por el fuego, por la sangre, porque lo profesamos, nosotros pertenecemos a Dios, poseemos la vida eterna. Lucas nos presenta a un Jesús cumpliendo su misión, la misión que anunció ayer en la sinagoga de Nazaret, ya la está cumpliendo Jesús. Y esa misión va a ser la causa de su muerte, pero para Jesús y para los que creemos en Él, no existe muerte, solo existe vida. Y el leproso ahora tiene una nueva vida. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.